Buenas tardes a todos los colegas, ¿verdad? Antes de comenzar, quisiera decir dos o tres cositas que nos sirven. La primera es que creo que en la sesión anterior hablé de diplomado, ¿cierto? Y efectivamente, cuando uno consulta la semántica de diplomado en Costa Rica, pues es muy diferente de la semántica de diplomado en Colombia, ¿cierto? En Colombia, un diplomado se asimila a un curso de unas pocas horas que da una certificación de participación. En cambio, pues diplomado en México genera otras expectativas, ¿no? Relacionadas con el acceso a un programa de pronto profesional. Hace parte de un ciclo, digamos, el diplomado, ¿cierto? Entonces quería claramente establecer que estamos hablando de un diplomado, perdón, estamos hablando de un curso de capacitación. Ese es el primer aspecto. El segundo aspecto es que estoy revisando, respondiendo, digamos, los foros. Pues no he respondido todavía a todos porque pues están llegando en cascada y eso significa pues pensar, leer, ¿no? Y otras actividades adicionales. Pero lo que quería decir es que el lenguaje curricular es bastante complejo. O sea, el lenguaje curricular generalmente implica unas relaciones estructurales de jerarquía. Por ejemplo, la relación entre un área y un curso, o entre un área y un módulo, o entre un campo y un área. Entonces, a eso se agregan otros términos, ¿no? Como a veces eje, a veces línea, a veces o generalmente asignatura. Entonces, creo que sí sería bueno, digamos, y lo voy a aclarar un poco para todos en el foro, que el concepto, que el lenguaje curricular pues está sometido a una estructuración jerárquica, ¿no? Y esa estructuración jerárquica hace que no funcione de manera horizontal. O sea, yo no puedo utilizar cualquier término si no se establece con otro término curricular una relación de jerarquía, especialmente cuando estamos hablando de estructuras curriculares que luego se expresan en planes de estudio. El tercer aspecto, digamos, es el foro que estábamos llevando sobre el tema 5. Me ha parecido muy interesante, los puntos de vista han sido muy claros, precisos, los aportes han sido muy bien hasta donde voy revisando, ¿ya? Y me pareció tan interesante que pues con la profesora Raquel decidimos o concertamos que extendemos el foro hasta el día viernes, ¿ya? Para que quienes quieran participar pues pueden continuar haciendo, ¿ya? Y finalmente, sí me gustaría que en el foro, perdón, en las sesiones asincrónicas que van a ser el jueves y el viernes, yo les solicito encarecidamente que participen porque vamos a tratar de hablar del proyecto allí. O sea, no voy a referirme ahora al proyecto porque pues el tiempo que tenemos está dedicado a esta sesión. Y sí es conveniente, como dije en la sesión anterior, que definiéramos el alcance del proyecto. O sea, se trata fundamentalmente de elaborar un proyecto. El producto, en última instancia, es un proyecto, ¿no? Ese proyecto, pues, les puede servir de insumo para momentos siguientes, ya sea próximo semestre, ya sea, o para que ustedes motu propio, digamos, con o sin
algún tipo de financiación, puedan desarrollar su proyecto curricular. Digamos, con eso, con todos estos aspectos planteados, entonces sí vamos a entrar en materia. El tema de hoy es un tema bien interesante porque pues, hace parte de algo que las instituciones participantes en este curso han venido planteando en relación con la sesión 5. O sea, hay un conjunto de experiencias que en el fondo pues uno podría discutir su alcance como innovación, ¿ya? Quizás o de pronto posiblemente como una reforma o como una renovación. O sea, la semántica de estos tres términos es relativamente próxima, aunque presentan diferencias. O sea, una cosa es una reforma, otra cosa es una renovación, otra cosa es una innovación, ¿ya? Y todas ellas están vinculadas fundamentalmente al cambio. Entonces, vamos a trabajar el tema de la innovación curricular. Me gustaría entonces que sigamos el mismo procedimiento de las sesiones anteriores, ¿no? Para que dialoguemos en la medida en que alguien tenga alguna sugerencia, inmediatamente lo plantea. Y también vamos a acelerar un poco para poder hacer una discusión al final. Innovación es un concepto que proviene del campo económico, como la mayoría de los conceptos que funcionan en la educación, ¿ya? Miren que el concepto data de los años 40, o sea, a partir de ese momento, digamos, de que Schumpeter, que fue uno de los, como decimos en Colombia, de los duros, ¿no? de este campo intelectual de la innovación, pues él abrió un campo de debate, un campo de análisis, y a partir de ahí se comenzó a trabajar el tema de la innovación. Y por eso se ha convertido, digamos, en una necesidad en los últimos años, exactamente en el campo, sobre todo en el campo de producción económica, ¿no? Y se ha convertido en algo, digamos, fundamental para el crecimiento de las empresas, para el mejoramiento de la productividad, para la aceleración de nuevos insumos. Y si ustedes quieren consultar más, sobre todo me pareció importante mostrarles este texto, porque allí está consignada casi toda la política de innovación de la Unión Europea, ¿ya? Lo que se denomina el Manual de Oslo, que es un manual preparado, digamos, por la OCDE con otros organismos y que es una herramienta muy importante para quien va a hacer innovación, sobre todo de tipo económico. Y ustedes bien saben que hay áreas de la universidad, ¿no? Hay áreas de la universidad que tienen mucho que ver con la productividad, por ejemplo, el campo de la ingeniería agrícola, el campo de la ingeniería electrónica, o sea, todas las áreas, digamos, técnicas tienen esa posibilidad. Desafortunadamente, en el campo de las ciencias sociales, pues es muy poco el valor que se le asigna desde los organismos internacionales y por lo tanto, digamos, el valor que tiene para la investigación es relativamente poco. Entonces yo les dejo busquen en internet el manual de Oslo, que me parece un insumo muy importante para su trabajo. ¿Cómo entendió Schumpeter en su texto Teoría del Desenvolvimiento Económico? ¿Cómo entendió la innovación? La ha entendido como un proceso de transformación. Entonces, en general, toda innovación conlleva una transformación, ¿ya? Y esa transformación puede ser económica, social o cultural. Por eso uno puede hablar de innovación en el campo de la producción, de una innovación en el campo social o de una innovación en el campo cultural. Y la definió como la introducción de nuevos bienes y servicios en el mercado.
el surgimiento de nuevos métodos de producción y transporte, la consecución de la apertura de un nuevo mercado, la generación de una nueva fuente de oferta de materias primas y el cambio de la organización en su proceso de gestión. Observen ustedes que esta definición pues, es estrictamente económica, pero uno puede recontextualizar esta noción en el campo educativo y hablar, por ejemplo, del surgimiento de nuevos métodos de enseñanza o de nuevos métodos de aprendizaje. ¿Ya? Inclusive muchas instituciones hoy día generan una apertura de su mercado educativo a través de la propuesta de programas innovadores, ¿no? La oferta de nuevos programas, el cambio en la organización curricular de los programas. O sea, todas esas innovaciones están vinculadas de una u otra manera a la adquisición de un valor adicional. Desde su punto de vista también estableció como dos niveles o dos tipos de innovación. Aquí podríamos trasladar esos dos conceptos a la educación, ¿no? La innovación incremental establece mejoras del producto, proceso o sistema de gestión, cae bajo el análisis estático debido a que no rompe lo que se tiene definido hasta el momento, a pesar de que hay un cierto grado de novedad. Entonces, miren, por ejemplo, las transformaciones que se hacen en la universidad a partir de la introducción del principio de flexibilidad, a partir de la introducción del concepto de competencias, a partir de enfoques pedagógicos como el constructivismo, la teoría sociocultural o sociohistórica. O sea, todas estas innovaciones se tienden a hacerse, pero no tienen un impacto, o sea, no transforman nada, ¿ya? Cuando decimos, por ejemplo, que la flexibilidad trajo consigo una serie de cambios de orden funcional, apertura a otros programas, movilidad estudiantil, sistema de créditos, optativas. O sea, en el fondo, podríamos decir esa es una innovación incremental, si quisiéramos apropiar el término de Schumpeter, porque no hay un grado de transformación estructural. En cambio, la otra, la innovación radical, posibilita cambios, como se dice, revolucionarios, y las transformaciones son decisivas, ya que suponen aportes novedosos y totalmente distintos, a pesar de que representan, digamos, pues, riesgos en la institución, riesgos en las empresas y, sobre todo, por ejemplo, en el campo económico, riesgos de inversión, ¿no? En este caso, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, hablar de innovación curricular, en el sentido radical del término, tendríamos que generar profundas transformaciones en el currículo. ¿Ya? No transformaciones superficiales. Yo casi que podríamos decir lo superficial y lo profundo. O sea, las transformaciones de la flexibilidad que yo denomino operativa o instrumental, ¿ya? O funcional, no son las mismas de la flexibilidad estructural. Entonces, si quisiéramos realmente que hubiera un cambio curricular, una innovación radical en materia de currículo, tendríamos que generar transformaciones adicionales. ¿Por qué? Porque una transformación, una innovación radical conlleva cambios a elementos propios del entorno, por ejemplo. Don Mario, creo que Sí, tenemos una consulta de la compañera Maura. sí, a ver. Muy buenas tardes, compañeros, compañeras y don Mario. Una consultita. Es que me llaman la atención y me resuena muchísimo eso que usted está indicando, porque yo lo veo a nivel de los procesos que en este momento la Universidad Nacional está tratando de impulsar. Entonces, por ejemplo, si yo me voy en el marco de la estrategia de innovación y transformación curricular nuestra, básicamente la universidad hasta este momento ha estado más inmersa en términos, incluso este mismo proceso,
más orientado a una innovación incremental que a una radical. Y, y creería yo que pues tiene grandes limitaciones estructurales el pensar en una innovación, digamos, que transforme o donde el cambio sea totalmente revolucionario. Y un detalle nada más. Por Sí, ejemplo, vamos a ver a nivel, digamos, de cómo en la Universidad Nacional se estructura a nivel de normativa, de normativa y de procedimientos, de cómo se aprueba un plan de estudios, si ya eso está, digamos, está normado, hay una instancia, qué sé yo. Si quisiéramos pensar en algo distinto por cuestiones de mayor flexibilidad, por cuestiones de incluso de pertinencia del objeto de estudio de la carrera, y de la vinculación con la facultad o el centro, hay una cuestión estructural que lo impediría. O sea, tendrían que haber cambios eh, administrativos, porque incluso los sistemas que tenemos, cambios administrativos, cambios normativos, cambio incluso en términos de las funciones que le competen a cada instancia para poder ser posible, viable, una innovación de, digamos, de este nivel que usted está planteando. Entonces, me quedo yo con la idea de que, bueno, es que básicamente, sea lo que sea que nosotros vayamos a plantear, estaría más determinado por esas particularidades de una innovación incremental y no tanto cambios, digamos, radicales, o es posible establecer o un cambio estructurales. radical. Ujú. Gracias. Estoy perfectamente de acuerdo contigo. ¿Ya? Miren ustedes, por eso me adelanté a este esquema para seguir en la línea de mi colega. ¿Ya? Este modelo nos muestra el lenguaje, no solo el lenguaje educativo, digamos, el lenguaje de la educación superior de una universidad que está vinculado a la división del trabajo y a las relaciones sociales, ¿no? O sea, en términos de estructura e interacción. Miren ustedes que cuando hablamos de la universidad, lo que ustedes pueden perfectamente describir, explicar y analizar en términos de los campos que existen en la universidad son el curricular, el académico, el pedagógico y el administrativo. Esos cuatro campos son relativamente autónomos, pero interactúan entre ellos. ¿Ya? Entonces, si nosotros quisiéramos hablar de innovación curricular, podríamos perfectamente referirnos a ese campo, a las prácticas, ¿no? E inclusive partir de la investigación, que es el principio básico de la innovación. Si no hay investigación, no hay innovación. ¿Ya? La innovación presupone una materia prima y es un estudio previo de las condiciones contextuales, estructurales, en materia política, en materia económica, en materia social y en materia cultural. La innovación, un primer aspecto, por ejemplo, alrededor de la innovación curricular, ¿qué significa? Un cambio radical, como decía la colega, ¿me recuerda su nombre? Maura. Sí, Magra. Implica un cambio de la cultura institucional. Y entonces ese cuadro está implicando, si yo voy a hacer una innovación curricular, pues es evidente que va a tener algún efecto sobre lo pedagógico. Por ejemplo, si yo reorganizo los contenidos con base en problemas o en pequeños proyectos de investigación, eso va a tener un efecto académico y va a tener un efecto pedagógico, pero también va a tener un efecto administrativo. ¿Me explico? Entonces, por eso observen ustedes que allí aparecen tres líneas muy importantes de cara a estos cambios. Los cuatro campos donde se puede desarrollar la innovación, ¿ya? Pueden analizarse de manera autónoma. O sea, hay autonomía entre una innovación curricular y una innovación pedagógica. Puede haber determinación entre una innovación curricular y una innovación pedagógica. ¿Qué significa eso?
que cambios curriculares que yo realice deben tener un efecto pedagógico. Y puede haber una interdependencia finalmente, que son las tres relaciones estructurales que se dan en cualquier análisis de relaciones, ¿no? Hay una relación de interacción entre la innovación curricular y la innovación pedagógica. Entonces, si nosotros analizamos cada uno de los cuadrantes, vamos a encontrar que, por ejemplo, si yo voy a realizar una innovación curricular, esa innovación curricular debería traer algunos cambios académicos. Por ejemplo, supongamos que yo pretendo transformar la organización curricular, y la quiero desarrollar a partir de una organización centrada en proyectos. Los proyectos debieran ser proyectos colectivos, ¿ya? Ese cambio, en términos de Schumpeter, digamos, apropiando la terminología de este autor, ese cambio sería un cambio radical, porque implica una nueva cultura. O sea, ya no va a ser la docencia el principio pedagógico, sino que el principio pedagógico va a ser la investigación. O sea, la práctica pedagógica estaría centrada fundamentalmente en la investigación. En lugar de práctica de la enseñanza, haríamos práctica de la investigación. Y si a eso le agregamos, por ejemplo, el hecho que la investigación que se pretende no sea una investigación individual, sino que fuera una investigación en equipo, que eso que se llama el salón de clase, los estudiantes, 30, 40 estudiantes de un salón de clase, se organizaran en equipo, entonces eso significaría una reorganización de los estudiantes, de la masa de 40 a equipos permanentes de trabajo que corren un proyecto a lo largo de un semestre. ¿Qué implicaciones tiene eso académicamente? Pues académicamente va a tener una serie de implicaciones, como por ejemplo el que los docentes van a estar asociados a esos proyectos individual o colectivamente, ¿ya? ¿Qué implicaciones pedagógicas tiene? Se van a transformar las estrategias pedagógicas. Por ejemplo, la clase magistral se va a minimizar frente a otras labores como el seminario, el taller. O sea, la comunidad de estudiantes, los grupos de estudiantes entran dentro de la categoría de las nuevas teorías del aprendizaje que llamamos comunidades de práctica. Entonces, miren ustedes cómo estos cambios están afectando cada uno de los campos. ¿Y qué se requiere desde el punto de vista administrativo? Pues desde el punto de vista administrativo se requiere que haya un cambio sustancial en la normatividad. ¿Por qué? Porque si yo voy a hacer una innovación curricular donde los cursos de un plan de estudios se transforman hacia proyectos, ¿no? O hacia módulos, por ejemplo, y cada módulo implique un proyecto, de acuerdo con el lenguaje que yo utilice, pues eso requiere una transformación administrativa. ¿Por qué? Porque la administración debe ser flexible para que esa innovación curricular despegue, ¿ya? Para que pedagógicamente se puedan generar nuevos contextos que desbordan el espacio del salón de clase, para que académicamente los profesores tengan mayor movilidad de un plan de estudios a otro, etcétera, etcétera. Entonces miren que el tema de la innovación no es el tema de los otros lenguajes, la renovación o la reforma, por ejemplo, donde generalmente en la reforma lo que sucede es que hay unas directrices que van verticalmente de arriba hacia abajo y, como bien lo decía la colega ahora, ¿no? El campo académico, o sea, el campo de los actores, ¿no? Tienen que plegarse a esas formas organizativas establecidas y a la facilidad, me excusan la palabra, de la organización curricular. Por eso me parece importante volver sobre esto, ¿no? La innovación es la búsqueda y el descubrimiento, digamos,
la experimentación y adopción de nuevos productos. O sea, si nosotros queremos innovar en materia curricular o en materia pedagógica, tenemos que buscar nuevas estrategias. A mí particularmente, colega, me aterra que como lo vamos a ver en la sesión 8, en la sesión 8, en el tema 8, que las nuevas teorías del aprendizaje de corte socializado, de corte colectivo, ¿ya?, no lleguen al aula de clase. Llegan a la retórica institucional. Están en los documentos institucionales, ¿no? Pero además no logran transformar los enfoques anteriores, ¿no? Sigue la institución apoltronada en el aprendizaje significativo, en el constructivismo, ¿ya?, cuando esos enfoques han sido, digamos, trascendidos por nuevos enfoques que efectivamente ya empiezan a desplegarse en todos los ámbitos de la vida económica también. Ese tema de la sesión 8, por eso me parece tan interesante y lo estoy preparando con mucha profundidad. Entonces, observen ustedes, si en el campo económico presupone invención, innovación, difusión y diseminación, lo mismo sucede. En la Universidad del Valle se realizó un proyecto de innovación muy importante de cambio curricular en una institución local de una población, ¿ya?, y por una persona que manejaba mucho el tema de la innovación, había estudiado en Inglaterra, y logró, digamos, generar un cambio institucional en un colegio que se llamó comunitario. Y en ese colegio comunitario, ¿ya?, que era una especie de exabrupto frente a la normatividad legal de las instituciones educativas de educación media, ¿no?, el esfuerzo innovador fue tan grande que logró la aprobación del Ministerio de Educación. Entonces, miren ustedes cómo de cara a la innovación se requiere, como se dice allí, búsqueda, descubrimiento, creatividad, adopción de nuevos elementos, nuevas formas organizacionales que efectivamente pues pasan a esos otros dos términos que son concatenados a la innovación, que es la difusión y la diseminación. Inclusive, miren ustedes, si nosotros examinamos cualquiera de las universidades de América Latina, digamos, las normas poco se difunden. Las normas se colocan allí, están allí, digamos, es letra muerta, están en las páginas de Google, de pronto está en el reglamento de la dirección de la institución o de una facultad o de un departamento, pero no hay una difusión. Difusión significa ampliación del espectro de conocimiento por parte de la audiencia de el proceso que conlleva una innovación, un cambio, una transformación e inclusive una norma. Las normas no se difunden. Y el último momento es el de la diseminación, cuando ya se expande a toda la institución. Pero ustedes bien lo pueden establecer a través del cuestionario que hicimos sobre flexibilidad. A mí me dejó un poquito impresionado el cuestionario por una razón. Y es que hay una especie de 50-50, o sea, 50 de quienes tienen una visión un poco no muy clara, digamos, de la flexibilidad en la institución, y quienes de pronto aseguran que efectivamente hay flexibilidad en las instituciones, ¿ya? Y ese es un tema que también tenemos que abordar. Ojalá así sea en la última sesión que hagamos, pero es un tema que vale la pena considerar. ¿Qué implica la innovación? Estas son expresiones, digamos, de toda la semántica de la innovación tomada de varios textos. Sustitución de lo antiguo por lo nuevo. Me excusan falta la P allí. La introducción de nuevos productos. O sea, la introducción de un nuevo currículo significa una innovación que sustituye al currículo anterior.
Entonces, miren ustedes, aquí hay una gran diferencia entre reforma e innovación. Una reforma, en una reforma algo cambia y algo permanece. Entonces se mantiene una tensión entre lo que cambia y lo que permanece. Y generalmente lo que domina a esa reforma es lo que permanece, no lo que cambia, ¿ya? Transformar, supongamos vamos a hacer una reforma curricular en cualquiera de las universidades de la CONARE, ¿cierto? Y decimos, a partir de ahora, a partir de la fecha, los programas deberán tener un mínimo de créditos y un mínimo de asignaturas. Eso es una reforma. Hay una sustitución, digamos, del modelo curricular anterior por un modelo, digamos, que se introducen pequeños cambios, se disminuyen los créditos y se disminuye el número de asignaturas. Pero, ¿qué prevalece? Prevalece la asignatura como unidad. Y probablemente el tiempo también va a prevalecer, porque los profesores van a decir, bueno, me disminuyen el tiempo, pero ahora tengo tiempo tienen más tiempo los estudiantes para trabajar, luego les voy a colocar más trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, la sustitución de lo antiguo por lo nuevo y la introducción de nuevos productos, en este caso una innovación curricular, significa realmente una transformación radical, no una reforma. ¿Qué implica? Implica labores de investigación básica y aplicada. O sea, yo no puedo hacer una innovación curricular, ¿no? Trabajando con mi equipo aislado del contexto de la universidad, de cuáles son los propósitos, de cuáles son las tensiones, los conflictos, la representación de los actores. O sea, todo eso tengo que investigarlo antes de realizar una innovación curricular. Por eso, miren ustedes, las instituciones se mueven es por normatividad. Surge una norma, hay que cumplirla, pero no ha cambiado absolutamente nada. O de pronto se dice, en adelante vamos a trabajar, cada programa tendrá que desarrollar competencias. Y la pregunta es, bueno, como dijimos acá, ¿se difundió ese concepto? ¿Se analizó? ¿No? Se discutió, se establecieron los pros y contras del concepto, qué papel juega el concepto en el aprendizaje, en la cultura de los estudiantes, y luego se diseminó ese concepto. No, aparece en la norma, ¿eh? Aparece en la norma. Introducción de nuevos métodos. Por ejemplo, una innovación pedagógica presupondría la introducción de nuevos métodos relacionados con el aprendizaje. Por ejemplo, el aprendizaje socializado y participativo, que tendría que estar vinculado a una transformación de la unidad de aprendizaje en términos de los estudiantes. Miren ustedes que hoy día los estudiantes van a un aula de clase, 30, 40 van a un aula de clase, pero el aprendizaje es individualizado. Se individualiza el aprendizaje y no se generan competencias socioafectivas que garanticen la interacción social de esos estudiantes. Hoy día las comunidades de aprendizaje están centradas sobre procesos de colectivización, sobre procesos de creación de comunidades de aprendizaje. Entonces la introducción de nuevos métodos estaría otra cosa y, digamos, trascender el aprendizaje individualizado. La creación de nuevas estructuras. Una verdadera innovación curricular presupondría un cambio estructural del currículo y no cambios pequeños que no van a favorecer absolutamente nada. Si yo disminuyo las materias, eso no crea una nueva estructura. Si yo disminuyo el número de créditos, eso no crea una nueva estructura. Una nueva estructura está asociada a cambios organizacionales. Esos cambios organizacionales efectivamente significan un rearreglo, nuevas formas de organización vertical y horizontal.
¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros vamos a analizar un cambio organizacional, tendríamos que establecer la relación entre qué ocurre en el campo académico y qué ocurre en el campo administrativo. Si vamos a reorganizar el currículo, pues tendríamos que reorganizar los profesores. Ahora, puede que haya variantes, porque este modelo puede funcionar como una gramática en términos de esos tres conceptos: interdependencia, determinación y autonomía, ¿ya? Pero lo ideal es que por lo menos haya un efecto de determinación de uno de estos campos hacia el otro. Por ejemplo, yo siempre he considerado que una innovación curricular debiera tener un profundo efecto en la innovación académica. O sea, una transformación curricular debiera tener un efecto profundo en la transformación académica, ¿ya? Y otro aspecto importante de esto es que los límites semánticos de estos términos hay que considerarlos. Observen la definición de currículo de muchas de las instituciones, incluidas las de CONARE. Observen cómo allí el concepto de currículo se extiende a la pedagogía y a veces se extiende a otros aspectos, se extiende a lo académico. Y no, hay que manejar ese lenguaje con unos límites flexibles, pero al fin y al cabo límites que producen una semántica específica para el currículo, una semántica específica para lo pedagógico, una semántica específica para lo académico y una semántica específica para lo administrativo. Por ejemplo, en materia del campo académico, las investigaciones en Europa han sido grandísimas. Uno de los autores que más ha trabajado todo el asunto académico es Burton Clark, ¿ya? Pero también hay otros autores que han seguido esa línea y han mostrado, digamos, la importancia de las organizaciones académicas. Patricia Gumpor es otra persona que ha trabajado mucho el campo académico, no el campo curricular. Entonces, esto ya nos está mostrando que de por sí la relación entre esos campos tienen que viajar casi que de una manera sincrónica en cualquier transformación institucional. Y aquí tenemos los otros pues, cambios de método, de organización y estructura, la utilización de un nuevo conocimiento, un nuevo uso o combinación de conocimientos existentes, ¿ya? O sea, todos estos son elementos semánticos vinculados a la innovación. ¿Qué entienden ustedes por innovación, colegas? Aquí abro una. ¿Qué entienden por innovación? ¿Cuáles son los factores que movilizan o inhiben los procesos de innovación? Pueden responder a partir de su experiencia. ¿Y qué cambia como consecuencia de un proyecto de innovación? Abrimos un espacio de unos 5, 7 minutos o 10 minuticos para dialogar sobre estas tres preguntas. ¿Alguien quiere intervenir? Yo sí. Bueno, quizás uno de ¿Quién los habla? ¿Quién habla? Angélica Fontana. Angélica. ¿Cómo le va, don Mario? Bien, gracias, Angélica. Ajá. Bueno, cuando estaba leyendo el tema, ¿verdad? Un ratito antes de comenzar, Sí, y me llamó poderosamente la atención que se inicia el proceso de innovación con la investigación. Quizás el proceso que yo concibo como innovación y que estoy tratando de implementar y que está en pañales, podría servir de ejemplo a lo que yo concibo, ¿verdad? Entonces, sí, en este proceso yo trabajo un proyecto que atiende estudiantes en condición de discapacidad en su formación universitaria. Es un proyecto sí, que tiene 20 años. Entonces, realicé mi tesis doctoral en un proceso de investigación sobre la resiliencia de los estudiantados, tanto egresados como regulares, y que sí, me permitiera con los estudiantes, ¿verdad?, construir una nueva ruta de acompañamiento. sí, Y la llamamos ruta de acompañamiento resiliente. Entonces, yo considero que esta ruta de acompañamiento resiliente es una innovación porque surge de toda esta experiencia. 55 estudiantes egresados
Sí. ¿verdad? Aportaron de su crecimiento hace 20 años en la U, o 15 o 10, y los nuevos, ¿verdad? Comenzaron a compartir su reconstrucción de resiliencia universitaria, ¿verdad? En su academia. Sí. Bueno, entonces considero que es una parte de investigación aplicada que me ha abierto la frontera en las formas de interacción y de brindar apoyo. ¿Cuáles fueron los factores que movilizaron este proceso? Bueno, el agotamiento de las formas de apoyo tradicionales, que ya llevamos 20 años, 5 etapas, y ya había un agotamiento en esas formas de apoyo, necesitábamos renovarlo. Las nuevas visiones, ¿verdad? Que existen y nuevos paradigmas. Comenzamos a hablar de resistir, había un concepto de resistencia permanente a los procesos porque ellos se enfrentan barreras estructurales constantemente, ¿verdad? Las barreras estructurales son, por ejemplo, el cumplimiento de la normativa. Ahora que usted hablaba, todos, un 91% señalan que nunca, desde el año 2000 al año 22, no ha existido un cumplimiento de esa normativa. Entonces hay barreras estructurales que impulsaban este discurso. Y también se quería rescatar la voz, porque los procesos de apoyo siempre estaban centrados desde la academia. Quería darle la voz a ellos y que ellos me contaran, ¿verdad? Claro, se aplicó, tiene un enfoque mixto en su diseño, entonces se aplicó una escala de resiliencia validada para América Latina y Sí. ellos comenzaron a validar factores que ya estaban, por supuesto, identificados, pero generando sus propios procesos. ¿Cuál es el cambio, verdad? El cambio esperado. El cambio esperado es que toda la comunidad universitaria debe ser parte de este proceso de construcción de resiliencia y no designarle a un servicio de apoyo o a una instancia, sino que todos debemos de visualizarnos como tutores y hacer un cambio en nuestra forma de interacción para potenciar capacidades de resiliencia en cualquier estudiante, pero en situación de discapacidad, porque ellos se encuentran en una franca vulnerabilidad en la educación superior. Bueno, esto sería, habría muchas etapas más, faltaría la divulgación y estar comenzando a trabajar, pero Sí, pero estaría sí en ese tiene proceso. elementos de innovación, ¿no? Tiene elementos de Porque innovación. produce algo nuevo. Y en el fondo, digamos, Cambia es las relaciones de interacción y de apoyo. Ajá, y crea exactamente. nuevas, porque desde la psicología no existen formas de apoyo y resiliencia, pero desde la pedagogía no. Entonces, tenemos que recrear, reinventar y ha dado buen resultado a los de nuevo ingreso, les llama mucho la atención. También estoy implementándola con el nivel de educación especial que atiende adultos, adolescentes en su praxis 3 y también les ha dado muy buen resultado porque es un adulto en discapacidad que necesita ser escuchado y también construir, entonces ha dado buen resultado. Estamos por ahí, don Mario. Sí. Gutiérrez, Buenas tardes. Don Mario, yo diría que también los procesos de innovación han venido muy impulsados por, valga la redundancia, los procesos de acreditación, porque nos arrojan una serie de información desde empleadores, desde estudiantes en formación, desde egresados. Entonces esto implica tomar decisiones desde nuevas formas de cómo se construye el conocimiento desde esta formación de formadores y también retomar nuevos proyectos en relación al contexto, ¿verdad? Entonces yo pienso que estos procesos de sí, innovación nos hacen tomar decisiones tanto en la estructura del plan de estudio como tal, con contenidos, pero también, voy a decir, tenemos que jugar ahí, negociar entre lo que arrojan estos procesos más una normativa que está establecida que usted ya lo retomaba al inicio. yo creo que tú introduces un elemento importante y es la negociación, ¿verdad? Si no hay capacidad de negociación y si las relaciones, digamos, son de mucha jerarquía, pues es muy probable que haya tensiones alrededor del proceso, ¿cierto? Pero si se generan relaciones horizontales, es mucho más favorable que una innovación pues tenga como cierto deslizamiento un poco más rápido. Flor, Sí, buenas noches. No sé si me escucha. sí, Sí. sí, Flor. Ok.
Bueno, quería comentarles uno en el ejercicio anterior de la clase anterior, estuve investigando cuestiones relacionadas con em, transdisciplinariedad, etcétera, Transdisciplinaridad, sí. y me encontré un proyecto en Cataluña, un proyecto catalán en el que la definición de un plan de estudios, por ejemplo, un proyecto, un plan de estudios, no se, digamos, sostiene sobre cuestiones estrictamente disciplinarias, sobre la demanda del mercado o algo así, sino que Sí. están interesados en crear un plan de estudios para estudiantes que tienen interés y capacidades tanto en matemáticas como en música. Entonces, aparte de una visión distinta de entender cómo deberíamos pensar una nueva carrera o una nueva disciplina, es poner el foco sobre algo, ¿verdad? Que normalmente no se hace. Normalmente tomamos en cuenta otras cosas. Entonces, para mí la innovación tiene que ver con mirar las cosas distinto, verlas desde un foco diferente al que estamos acostumbrados, y eso nos lleva a tomar decisiones distintas sobre problemas, sobre los mismos problemas. Ahora bien, en instituciones como las nuestras, creo que uno de los factores que inhiben los procesos de innovación tiene que ver mucho con el status quo, ¿verdad? Y lo que es la burocracia y lo difícil que es generar cambios. Entonces, normalmente proyectos que pueden ser iniciativas chiquititas, que pueden ser muy interesantes, a la larga como que encuentran obstáculos en el camino porque precisamente los códigos o las referencias que se utilizan en la toma de decisiones no necesariamente se ajustan a la estructura. Entonces, ¿verdad? Y es en la práctica cotidiana que muchas de esas propuestas innovadoras surgen, pero no siempre se encuentra un eco a nivel de las grandes estructuras que toman esas decisiones, ¿verdad? Aún así, creo que los cambios se van generando de a poco, y en ese sentido también tal vez tengamos que ser pacientes, ¿verdad? Y ser constantes Sí. en ir empujando los límites de estas paredes a partir de propuestas y propuestas que de alguna manera nos vayan generando ver las cosas distintas. Siempre a sabiendas de que a veces hacer las cosas distintas puede implicar incomodidad para otros o para otras áreas, y es cuando se vuelve difícil la ejecución de proyectos que pueden ser tremendamente interesantes. Claro, es allí precisamente, Flor, donde hay que procurar que haya un debilitamiento de los límites, sobre todo del campo académico. Porque usted bien lo sabe, o sea, si el campo curricular ya está establecido, está, me excusa la expresión, fosilizado, digamos, ¿no? El campo académico es profundamente resistente al cambio. Y la organización académica centrada básicamente en las disciplinas, digamos, ¿no? En los territorios académicos es un obstáculo tremendo porque genera la cultura del territorialismo, genera la cultura del aislamiento, genera la cultura de la jerarquía, ¿no? Genera la cultura, digamos, del amurallamiento, de los límites rígidos, ¿no? Y por eso es que la universidad termina siendo una especie de campo de conflictos entre los campos académicos, dentro del campo académico, perdón, entre las diferentes unidades académicas, llámense facultades, escuelas, departamentos, centros, institutos, etcétera, etcétera. Esas unidades luchan por la hegemonía, luchan por la territorialidad. Y esa territorialidad, eso está muy bien descrito en un libro, no sé si lo conocen, les recomiendo, ese libro creo que está en internet, lo pueden bajar, se llama, de Tony Becker, se llama Tribus y Territorios Académicos. Tribus y Territorios Académicos. Es un excelente libro para que analicen, ¿no? Casi que les puede servir de materia prima para construir el marco teórico de una investigación sobre el territorialismo académico que cunde en la universidad. O sea, hablar, la semántica, digamos, del campo académico es la semántica de la rivalidad, la semántica del territorialismo, la semántica del aislamiento, la semántica de las relaciones de poder. Y eso inhibe muchas veces cualquier transformación o cambio, ¿ya?
Llámese, e inclusive aún en la reforma, porque en la reforma las cosas son mínimas, digamos. Ya cuando se trata de una innovación es mucho más complejo el asunto. Bueno, recuerden, Tribus y Territorios Académicos se llama el libro, Tony Becker. Pues este modelo ya lo habíamos Don mirado, Mario, pero teníamos, sí, a ver, disculpe, teníamos ¿hay alguien más? pendiente, sí, teníamos pendiente Jerry, que hace un rato tenía la mano levantada. Ah, perfecto, sigamos, sí. No, don Mario, quizás un complemento y gracias por el espacio, pero ya algo han anotado en términos de esos tribus o espacios. Creo que un poco como lo han planteado algunos, o por lo menos en una sesión anterior, alguna compañera planteó a raíz de cierto comentario que hicimos de las normativas que CONARE establece, y ella decía, CONARE no norma, sino que lo que establece son lineamientos, pero creo que lo interno, y bien anota usted en el esquema que tiene, puesto está la institución educativa, pero es la cultura que tienen las instituciones. Y en gran medida, muchas veces, ¿cómo entendemos la innovación? ¿Cuánto se facilita, promueve o no la innovación al interno de las instituciones? Tiene que ver con quienes lo hacen posible. Mencionaba usted el ejemplo de la universidad donde usted trabaja, cómo alguien con una visión X logró llevar adelante un proyecto. A veces quienes están al frente de procesos tienen visiones muy proactivas y otras muy reducidas en alguna forma. Y eso hace que entonces sea posible que una universidad logre dar un salto o se quede estancada en el mismo. Comparto que muchas veces, dijo una compañera ahora en el chat, los estudiantes promueven los procesos de acreditación, pero muchas veces el punto límite es a quienes les toca hacer realidad eso, o a quienes les toca posibilitar que se alcance más allá, y ahí entonces nos quedamos estancados en función de lo que se desea hacer como innovador, ¿verdad? Entonces, ese tema de la tribu, de quién tiene el poder y cómo desea utilizarlo, si es horizontal el uso de la iniciativa o si está verticalizado, ayuda o no a que las universidades tengamos mayor capacidad de renovar las ofertas, de hacer propuestas más creativas o innovadoras, acordes con las tendencias, que lo que otros podemos hacerlo, ¿verdad? Perfecto, me parece muy interesante ese punto de vista, Gutiérrez. Olga, ¿otra intervención? ¿O no hay más? De momento, no, don Mario. Bueno, entonces, observen ustedes en este modelo y en todos los que les he venido planteando, estos modelos, siempre yo trabajo, y eso hace parte de mi libro Lectura Crítica de la Flexibilidad, mostrar los 4 campos, o sea, 4 campos que en el fondo, digamos, le permite a uno describir y analizar los procesos. Si vamos a hacer una innovación curricular, tenemos que definir semánticamente el currículo y mirar, digamos, los diferentes procesos que van a tener en relación con los otros campos. Bueno. Aquí hay unas definiciones básicamente de 2 autores, Lehase y Forder. La innovación en educación se define como un intento de cualquier tipo, consciente y deliberado, por introducir un cambio. O sea, la innovación presupone cambio, transformación, ¿ya? Y transformación deliberada. No es la mera creatividad, digamos, como sucede en el arte, ¿cierto? No. Está orientada a transformar estructuras, en general, una innovación. Ahora, puede que una innovación termine siendo una innovación aislada, ¿cierto? Puede tener éxito, pero como lo denominaba una especie de una ministra de Educación en Colombia, hay innovaciones que pueden denominarse, como ella muy jocosamente en alguna ocasión lo planteó, innovaciones bonsai, ¿ya? Que son innovaciones que surgen, o sea, crecen, pueden de pronto difundirse, ¿ya? Pero no llegan al nivel de diseminación y no afectan la estructura de la institución. ¿Ven? Yo creo que aquí, de cara, digamos, a las demandas del siglo XXI, en el cual
el conocimiento ha cambiado radicalmente su forma de organización y su forma de producción, la universidad debiera retomar esas fuentes, ¿ya? Y generar otras formas de organización del conocimiento. Pero a mí la duda que allí me asalta es, no ha podido en ese caso el mundo externo, el entorno de la universidad, cooptar esa situación. O sea, la universidad se resiste profundamente a cambiar la organización del conocimiento, a pesar de que los grandes institutos del entorno, digamos, universitario, ¿no? Los grandes institutos científicos de investigación social, cultural, etcétera, etcétera, tienen otras formas de organización, tienen otras formas de investigación. La transdisciplinariedad se impone como un modelo investigativo nuevo, ¿ya? En cambio, nosotros seguimos anclados en la disciplinariedad. Bueno, las innovaciones educacionales nacen menos de un plano de diseño que de una manera distinta de organizar las prácticas. Suponen, observen, un cambio de perspectiva, quizás una teoría distinta, pero sobre todo una forma diferente de comunicación pedagógica. Ahora, aquí quiero referirme a este aspecto, y es el que manejaba anteriormente, a la innovación pedagógica. Debemos dejar claro que una cosa es la innovación curricular y otra cosa es la innovación pedagógica. ¿Sí? ¿Alguien iba a plantear algo? Sí. Sí, don Mario, Sí, es que hay varias intervenciones en el chat con respecto a la diapositiva anterior y tenemos la mano levantada de ¿Con doña respecto a Maura. esta? ¿Con respecto a esta? No, cuando usted preguntó sobre la definición de Sí, sobre eso, sí. ajá, exacto, de innovación. Entonces, Sí. don Jerry Murillo, que ya hizo su intervención, pero igualmente hizo un aporte en el chat, dice, implica cambio, al igual Sí. del reconocimiento de un punto del cual se parte o tiene de base en la institución. Doña Yanúa, innovación tendría que ver con propuestas curriculares que respondan a una necesidad del contexto y que aportará insumos valiosos. Sí, allí sería Doña Maura, innovación curricular, ¿no? Innovación curricular, sí. ajá. Sí, muy Doña bien. Maura comenta que es un proceso, implica cambios normativos, estructurales, organizativos o de otra naturaleza con el propósito de mejorar la situación actual o el punto de partida. Allí Ingrid podríamos Monge, decir, Raquel, allí podríamos sí, decir que lo normativo tiene que ser una consecuencia final, no el motor de la innovación, ¿ya? Porque no se decreta la innovación ni siquiera a partir de lineamiento, digamos. Bueno, sigamos. ok, igual doña Maura tiene la manita levantada, entonces tal vez pueden profundizar un poquito más en esto, en Sí, ese comentario. Ingrid Monge dice, implica una transformación con sentido y seguimiento que se gesta a partir de la investigación. Doña Maura Espinosa, nuevamente, entre los factores que movilizan o inhiben van desde la política institucional, la estructura administrativa, lo sí, presupuestario, lo administrativo, las personas detrás de los procesos de innovación y las grandes resistencias. estamos de acuerdo. Doña Angélica Fontana, las innovaciones siempre nacen de una necesidad de cambio desde las bases en el proceso educativo, la voz del estudiantado. Y finalmente, doña Marcela García, aporta que también las tendencias internacionales, las cuales parten de la investigación, es otro factor que se considera para un proceso de innovación. Efectivamente, sí. Sí, Y digamos, tenemos ahora sí, la manita levantada de doña Maura. Maura. Muchísimas gracias, Raquel. Con Gracias, mucho don gusto. Mario. Cuando usted planteaba el asunto de la innovación y en la filmina anterior, donde venían las, no sé si dimensiones, innovación curricular, pedagógica, administrativa y académica, Así está, sí. igualmente de nuevo se me empiezan a generar preguntas, porque cuando uno va a revisar literatura y aquí hay un proceso interno en la universidad, donde hay una posición en el que se conceptualiza la innovación curricular como sinónimo de innovación educativa. Cuando usted plantea, por ejemplo, la existencia de límites semánticos de los términos, se me viene a mí de nuevo esta medio discusión que se tuvo en algún momento, y yo decía, bueno, pero es que
es que innovación curricular es sinónimo de innovación educativa, o la innovación educativa, no solamente en la concepción semántica, implica otras acciones derivadas de la innovación curricular, pero vamos a ver, pero son conceptos un tanto distintos. Le planteo la inquietud en ese sentido. Gracias. Claro, sí, Maura. Son conceptos de niveles diferentes, ¿ya? Una innovación curricular está incluida dentro de la innovación educativa y por consecuencia, digamos casi que eso se llama por sinécdoque, ¿no? Es una innovación educativa. Pero en términos concretos y específicos, su objeto, su referente básico es el currículo, ¿ya? Ahora, ¿para qué podemos hacer un cambio curricular? Pues evidentemente podemos hacer un cambio curricular para mejorar las condiciones formativas en una institución educativa. Y si mejoramos el currículo, mejoramos de pronto la calidad de la oferta curricular de la institución. Entonces yo creo que hay que operar con niveles, ¿cierto? Mira tú, por ejemplo, que no es lo mismo el trabajar, como bien se plantea aquí en el modelo, en el macro nivel que en el micro nivel, ¿ya? Tú puedes hacer una innovación pedagógica del micro nivel. Y esa innovación pedagógica del micronivel le puedes fijar un contexto muy concreto, el aula de clase, por ejemplo. Un espacio físico, ¿no? En el cual tú vas a realizar una innovación pedagógica. O puedes ampliar esa innovación pedagógica a contextos más amplios, ¿ya? Y decir, vamos a tomar la escuela, o vamos a tomar un grupo de estudiantes para hacer una innovación pedagógica. Evidentemente, por desplazamiento semántico, pues eso hace parte de una innovación educativa, pero tenemos que configurar semánticamente los niveles de análisis para poder establecer las descripciones que vamos a hacer, que vamos a realizar. Por eso fíjate que ese es un tremendo problema alrededor de la definición de currículo, Maura. ¿Por qué? Porque como currículo termina siendo todo, desde las políticas hasta lo que se hace en el salón de clase, pues los profesores en ese ruido semántico, en ese conjunto heteróclito, digamos, de significados, ¿no? De currículo, se pierden y no logran establecer ni niveles de análisis, ¿cierto? Ni logran establecer campos de análisis, ni planos de análisis. Por ejemplo, yo puedo hacer el análisis del currículo desde el macronivel, las políticas internacionales, las políticas del Estado, y puedo hacerlo desde el micronivel, las políticas institucionales, las políticas escolares, ¿ya? Igualmente puedo hacer innovación pedagógica. La UNESCO vive promoviendo en el macronivel innovaciones pedagógicas, ¿ya? Y en el micronivel, muchas de esas transformaciones pedagógicas son simplemente reproducciones del macronivel. Cuando uno examina los proyectos educativos institucionales de varios países de América Latina, eso es un trabajo que estoy realizando, ¿ya? Y aplica esos proyectos educativos institucionales. No sé si en México tienen proyecto educativo institucional también, ¿cierto? Perdón, en Costa Rica. ¿Sí? Mauro. Sí, señor. Eso. Entonces, los proyectos educativos institucionales funcionan para las instituciones de todos los niveles, ¿ya? Y sucede que generalmente en las instituciones, digamos, de educación inclusiva o en las instituciones de los primeros niveles preescolar y básica primaria, por ejemplo, ¿ya? Ocurre que toda la práctica pedagógica está formulada desde el macronivel. Entonces los profesores terminan siendo simplemente hacedores en el aula de clase de lo que ya está proyectado a nivel nacional e inclusive con guías, con cartillas, con textos, etcétera, etcétera. Hagan el ejercicio y busquen cualquier programa, por ejemplo, de educación infantil o de educación preescolar o de educación parvularia en América Latina y se van a encontrar con que los documentos para el trabajo con los niños ya están totalmente formulados desde el Estado. Entonces, por eso sí me parece importante, Maura,
revisar aquello de la manera como los conceptos tienen sus niveles y sus planos de análisis. Bueno, sigamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos una intervención de doña Silvia Saborío en el chat, Mario, que dice: la innovación parte de un proceso de observación, diálogo, evaluación, coevaluación y autoevaluación que responde a las siguientes preguntas. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? ¿Lo puedo hacer mejor? ¿Cómo lo podemos mejorar? Igualmente está respaldada por otras buenas prácticas que hayan tenido éxito: el contexto, la objetividad, la necesidad de cambio. Sí, estoy perfectamente de acuerdo con eso. Y Yo con creo que- respecto a esto último que usted estaba notando acerca de cómo el Estado le da a las personas docentes, ¿verdad?, toda la programación para lo que tienen que desarrollar en el aula. Don Jerry Murillo dice: en Costa Rica tenemos la caja de herramientas del Ministerio de Educación Pública que habla sobre cómo se presenta el proceso educativo. Y Exacto, comparte el enlace para poder acceder desde la página del ministerio. Eso sería. Muy bien. Bueno, entonces seguimos. En el caso de lo pedagógico, el término innovación se refiere a la habilidad de los docentes para utilizar un nuevo programa de acuerdo con cambios referidos en los diferentes momentos de su desarrollo. Digamos, ya aquí hay como unas especies de definiciones que nos colocan igualmente frente al problema curricular. Y este es un problema clásico, colegas, de las ciencias sociales. O sea, en las ciencias sociales, la estructura del conocimiento, que ese es algo que debemos tener claro, la estructura del conocimiento es horizontal, ¿ya? Y entonces por eso hay tantas definiciones como autores. No sabe uno de dónde tomar una definición, porque todas, digamos, pretenden agregarle nuevos elementos, quitarle nuevos elementos. Lo mismo que sucede con el currículo, lo que sucede con la pedagogía. Yo por eso hace casi un año escribí un artículo bien interesante que titula ¿qué es eso que se llama pedagogía? ¿No? Entonces hago un recorrido, digamos, analítico de cómo no se la toma como discurso, sino que la pedagogía está centrada básicamente alrededor de autores. Y si yo comulgo con un autor, pues ese es el que funciona en mi discurso, es el que funciona en mi semántica, es el que funciona en mi práctica, ¿no? En cambio, en las ciencias naturales, ¿no? No sucede eso. Yo creo que ya lo había dicho en una sesión anterior, como por ejemplo en las ciencias naturales se privilegia el discurso, se privilegia el conocimiento, no se privilegia el autor. En cambio, miren, aquí tengo que estar colocando quién lo dijo, ¿no? Porque si no, entonces no hay un referente, no hay un autor. Si nosotros tomamos la diferencia entre Leywood y Fulan, vamos a encontrar como alguna cierta sinonimia, ¿no? Pero los límites entre un concepto y el otro están definidos, ¿no? Se refiere a las habilidades de los docentes. Miren una cosa, la innovación curricular se refiere a la habilidad de los docentes para usar un nuevo programa, ¿ya? No, la habilidad de los docentes para utilizar un nuevo programa no es innovación curricular. Y ahí no comparto el punto de vista de Leywood, ¿ya? O sea, una cosa es la habilidad de los docentes y otra cosa es la innovación curricular. De acuerdo con los cambios requeridos, ¿no? Es que los cambios requeridos no, pueden ser formulados, como lo decíamos ahora, o lo dijo un colega, ¿no? A través de una caja de herramientas que define una institución. ¿Cuál es la caja de herramientas? ¿Cuál es la caja de herramientas de las universidades? Las normas, los lineamientos, los reglamentos, los planes de estudio, ¿ya? Las formulaciones curriculares,
los conceptos que manejan, etc. Entonces es la caja de herramientas. Y los profesores tienen que funcionar sobre la base de esa caja de herramientas en cualquier momento del desarrollo de un programa. Entonces, por eso hay que escrutar las definiciones. Vuelvan a leer la definición de Leighut, ¿no? Cuando ahora que tengan más que puedan bajar el PowerPoint y se van a dar cuenta de que, no sé si la comparten, pero el término innovación curricular se refiere a la habilidad de los docentes para usar un nuevo programa. No comparto esa definición. La otra, la de Fulan, es una alteración de la práctica existente hacia una práctica nueva o revisada. Estamos de acuerdo. Pero la práctica existente hacia una práctica nueva o revisada puede ser una práctica pedagógica, puede ser una práctica administrativa, ¿no? Puede ser una práctica académica y no necesariamente una práctica curricular. Entonces hay que ser específico. Dice, implicando potencialmente algunos de estos tres elementos: materiales, enseñanza, creencias, que son de diferentes niveles. Materiales es una cosa, enseñanza es otra cosa. Materiales pertenece al campo de los recursos, enseñanza pertenece al campo pedagógico y creencias pertenece al campo de la cultura, digamos. Entonces, no puede uno en las definiciones mezclar niveles ni planos, ¿no? En orden a obtener los resultados esperados en el aprendizaje de los alumnos. Miren, observen, la innovación curricular se hace para obtener mejores resultados en el aprendizaje de los alumnos. No, el proceso que efectivamente vincula a la obtención de ciertos resultados del aprendizaje es la pedagogía, no es propiamente el currículo. ¿Ven? Y eso sí, creo que si lográramos, colegas, si lográramos establecer las delimitaciones semánticas, ¿no? A pesar de que los conceptos, todo concepto remite a otro, pero todo concepto tiene un núcleo semántico, eso nos permitiría aclarar mucho la forma como podríamos describir y explicar la cultura universitaria. La cultura universitaria no puede seguir siendo, digamos, un popurrí de conceptos que yo mezclo y que los utilizo de cualquier manera arbitrariamente. No es lo mismo innovación curricular que aprendizaje de los alumnos. La innovación curricular puede tener una cierta relación indirecta con el aprendizaje, pero el campo específico que favorece y puede garantizar el aprendizaje de los alumnos sería la innovación pedagógica, no la innovación curricular. O sea, ¿por qué? Porque la innovación curricular está orientada a la transformación del currículo. Y hemos venido entendiendo el currículo como la selección, organización y distribución de los conocimientos. Hemos venido definiendo que el currículo tiene unos componentes externos y unos componentes internos. O sea, toda la vida organizacional de la universidad puede girar alrededor del currículo, ¿ya? Y toda la vida pedagógica de la universidad gira alrededor de la pedagogía, que evidentemente, ¿cuál es el propósito? Reproducir un determinado currículo, hacer que a través de los contenidos que posee ese currículo podamos fortalecer, por ejemplo, la identidad profesional de los estudiantes, su identidad nacional, su identidad cultural, etcétera, etcétera. Y que en el campo pedagógico logremos que el aprendizaje pues permita internalizar ciertos contenidos que son básicos para la vida. Entonces, por eso dice aquí, mire, generalmente la innovación curricular significa rediseñar el currículo con el propósito de adaptarlo a necesidades de diferentes niveles, ¿ya? En la educación superior, esos cambios pueden ser de diversos tipos y responder a ciertos propósitos. Por ejemplo, cambio de contenidos. Modificar uno o más componentes curriculares a través de cambios relacionados con cambio de contenidos. Cambios en la práctica pedagógica, o sea, cambios pedagógicos. Cambios en la interacción maestro-alumno, que son cambios pedagógicos. Y desarrollo de actividades que pueden ser curriculares, académicas, pedagógicas o administrativas.
En síntesis, la renovación curricular significa la reconceptualización, la modernización y la optimización del currículo universitario, que incluye procesos relacionados con aspectos distributivos, organizativos, interactivos, formativos, investigativos, administrativos, de macro y micro nivel. ¿Qué quiere decir con eso, colegas? Que si usted vuelve a este modelo y usted va a hacer innovación, cambio o transformación curricular, eso no puede desarrollarse en una campana neumática, metafóricamente hablando, sino que está implicando cada uno de estos campos, ¿ya? Si yo voy a hacer innovación curricular, no la puedo hacer en abstracto ni descontextualizada de lo que ocurre en la institución educativa. ¿Por qué? Porque puede afectar lo académico, puede afectar lo pedagógico y puede afectar en última instancia lo administrativo. Ahora, si es del micronivel, me excusan que acá me equivoqué, acá al final no es macronivel, sino micronivel. Arriba es macronivel y abajo es micronivel. Bueno, la reformulo antes de enviar el PowerPoint. Tomemos ejemplos del macronivel, miren, innovaciones del macronivel, que se dicen innovaciones. Todas estas son innovaciones del macronivel que, desde mi punto de vista, han sido innovaciones burocráticas que no han aportado nada al micronivel. El espacio de América Latina y del Caribe, el ALCUE, que acá ya no funciona casi, el espacio iberoamericano del conocimiento, que pues poco funciona, las redes de macrouniversidad de América Latina y del Caribe, poco conocida, el espacio de enlaces tuvo cierta vigencia, ya no la tiene, ¿eh? El Tuning América Latina, que fue el que más impacto tuvo, digamos, y el que a la luz, digamos, de las transformaciones del sistema de educación superior europeo, digamos, ¿no? ¿Eh? Todos esos cambios de América Latina que luego se dieron en el proyecto 6x4, sobre todo las seis provisiones de los campos tecnológicos, ¿ya? Todo eso, digamos, administración, ingeniería, electrónica, medicina, química, historia y matemática, ¿ya? Todos esos cambios sí tuvieron un cierto impacto, pero ¿cuál es el gran lío? Que el Tuning América Latina no se convirtió en una innovación en los diferentes países de América Latina, sino que se convirtió en un objeto que sirvió de base para reformas curriculares y para introducir una gran cantidad de aspectos que no eran correlativos de nuestra cultura, ¿ya? Por ejemplo, las competencias, los créditos, la acreditación. Fueron tres aspectos básicos que se dieron a raíz del proyecto Tuning América Latina e inicialmente del proyecto Tuning, digamos, Tuning Europa, ¿ya? Entonces, esto nos estamos, aquí por ejemplo se observan las tensiones que generaron esos proyectos. Geográficamente uno ve que son pues continentes completamente diferentes. ¿Qué pretendió el Tuning América Latina? Estandarizar los sistemas de educación superior. O sea, una especie de etnocentrismo, digamos, viajando a América Latina, ¿no? Casi que imponiéndole una homogenización de los sistemas. ¿Por qué aparecieron las resistencias? Porque la homogenización interregional pondría en riesgo la diversidad cultural y la identidad nacional, ¿ya? Porque llevaría a una diferenciación restringida de los sistemas de educación superior propios de América Latina. ¿Ven? Y porque casi que borraría las diferencias intrarregionales entre los sistemas de educación superior. Ustedes bien lo saben que en América Latina puede que haya cierta... el Tuning logró penetrar fuertemente, digamos, los sistemas de educación superior, especialmente los currículos, ¿no? Logró penetrar los currículos. Por eso apareció el sistema de créditos, por eso apareció la acreditación, ¿no? Por eso apareció la flexibilidad,
por eso aparecieron las optativas, por eso se disminuyó la presencialidad, algo así por el estilo, que es lo que denominamos flexibilidad funcional. Pero todo eso tenía casi un origen que yo lo denomino etnocentrista, ¿no? Bueno, ¿alguien había planteado, levantado la mano ahí? No. No, ¿No? pero no sé si alguien quiere intervenir. Yo no sé hasta qué punto Ok. el TUNI en América Latina impactó a las universidades de Costa Rica, digamos. Aquí también hay otras objeciones del macro y micro nivel, ¿no? No es lo mismo la cobertura, el tamaño, la financiación y el desarrollo del sector privado y público, ¿no? Ustedes bien saben que, por ejemplo, pues los sistemas de educación superior europeos son muy fortalecidos, tienen una gran financiación, hay una gran investigación, ¿no? Desafortunadamente en América Latina, digamos, el aporte del Producto Bruto Interno, digamos, a la investigación es tremendamente bajo, oscila entre 0,50 y 1,5 cuando más, cuando en los países europeos puede llegar hasta el 3, ¿no? Las prácticas curriculares, pedagógicas, académicas son muy diferentes, ¿no? El nivel de desempeño de los sistemas de educación superior europeos y latinoamericanos son completamente diferentes. Los niveles de desarrollo económico y social de América Latina y la Unión Europea son muy diferentes, ¿no? Y los proyectos de integración, los proyectos que llaman proyectos de macrointegración, son proyectos unilaterales, o sea, viajan de Europa a América Latina, pero nunca viajan de América Latina a Europa. Eso se ve por ejemplo, en materia de productividad. Cuando se realiza una de las ferias del libro más importantes en el mundo que se da en Alemania, ¿ya? Yo hablaba con un librero, precisamente con el que he publicado, y él me decía, cuando yo voy a Alemania, yo me traigo unas 200 traducciones. O sea, trae libros de Europa para traducir, ya con contratos, etcétera, etcétera, que paga. Pero de aquí para allá, me dice, no me aceptan ni uno. Entonces, miren ustedes, esto es un ejemplo, una radiografía de la productividad y sobre todo del etnocentrismo bibliográfico, ¿ya? Desafortunadamente. Ahora, afortunadamente han ido apareciendo pues con las redes sociales, ¿cierto? Y con las plataformas han ido apareciendo y sobre todo con los procesos hoy día de comodificación, como se dice en inglés, de la educación, ¿no? Commodification o de mercantilización de la educación, el hecho de que haya aparecido un mercado, pues con eso ha aparecido lo que los grandes autores han denominado el capitalismo académico, que ya hace medianamente competitivo a algunos de los países de América Latina en el campo de la producción, que está ranqueada por las diferentes plataformas, ¿no? Que ranquean la producción intelectual y que se conviertan igualmente pues en un mercado impresionante, ¿no? De la producción. ¿Ya? Yo tengo artículos que he publicado internacionalmente que han sido tomados por algunas de esas plataformas y cuando entro a ver el artículo tengo que pagar a veces $30, ¿no? Un artículo mío, imagínate, y no recibo absolutamente ninguna regalía por eso. Los niveles Mario, sí, hay un comentario de Marcela García Borbón de la Universidad sí, Nacional sí. que dice Tuning impactó significativamente el diseño del plan de estudios de la carrera de enseñanza de la matemática bajo el enfoque por competencias, el cual se implementó en el año 2017. ¿2000 qué? ¿16? 17. 17, sí. Miren, ustedes era lo que les decía aquí, ¿no? El proyecto Tuning propuso estructuras curriculares similares, ¿no? O sea, unificar el currículo para América Latina, ¿no? Y entonces por eso apareció el discurso de las competencias, digamos, el discurso de los créditos, la evaluación y acreditación. No es gratuito que en América Latina cada país tenga ya un organismo acreditador. En Costa Rica hay un organismo acreditador.
En Colombia hay un organismo acreditador. En Chile hay un organismo acreditador. Y cada uno casi que tiene las mismas siglas. El CNA en Chile creo que tiene las mismas siglas. El CONEAO en Argentina, ¿ya? Creo que el CNA también en Ecuador. O sea, casi todos tienen la misma sigla y todos están cortados por la misma tijera, como se dice en Colombia, digamos, ¿ya? Si usted examina los requisitos para la creación y funcionamiento de los programas en las universidades colombianas, son casi que calcados de la experiencia chilena. Entonces, esto es el impacto producido sobre las estructuras curriculares que tenemos créditos, tenemos competencias, tenemos evaluación ahora a través de rúbricas, ¿no? Etcétera, etcétera. Tenemos cierta flexibilidad, pero esa flexibilidad es de carácter estrictamente funcional. Hay una homogeneidad en términos funcionales, pero no hay una rearticulación estructural que nos permita tener otra visión del conocimiento en América Latina diferente de la visión del conocimiento que se tiene en Europa, por ejemplo, o en los Estados Unidos. Don Mario, Sí. el compañero Jerry nos acota en el chat, dice, cuando se plantea el impacto de macrodecisiones, por ejemplo, en Costa Rica, se generó un sistema de acreditación de carreras. Sin embargo, en algunas áreas como educación afectó a las universidades públicas. Sin embargo, la participación de las carreras de universidades privadas no es significativa en el área. Claro, eso ha afectado, lo mismo sucede en Colombia, pero es que la acreditación se trabajó bajo el supuesto del mejoramiento de la calidad, pero es que la acreditación hace parte de los procesos de descentralización del Estado en América Latina que viaja desde la década de los años 80 más o menos, cuando empezó a transformarse el campo económico y fueron surgiendo las políticas neoliberales y neoconservadoras, ¿ya? Entonces la educación de mercado se fue imponiendo. ¿Qué implicó la descentralización? En el caso de la universidad, en algunos países de América Latina, no sé si en Costa Rica, implicó un mayor incremento de la autofinanciación de la universidad. No privatización, porque hay una gran diferencia entre privatización y autofinanciación. Privatización es cuando una institución pública se vende, ¿no?, a una empresa privada. Bueno, evidentemente ha habido muchos casos en América Latina de ventas de universidades, pero privadas, no públicas, ¿eh? El acoso presupuestal de la universidad, ¿qué implicó? Mayor autofinanciación. O sea, empezar a hacer que la universidad funcionara o funcione como una empresa y que gran parte del porcentaje que aporte el presupuesto de la institución provenga de servicios que presta la institución, provenga de alianzas con el sector público o de alianzas con el sector privado. Por eso surgieron las famosas alianzas estratégicas y los grandes proyectos de innovación, los spin-off, ¿no? O sea, toda una serie de proyectos que empezaron a generar un triángulo, que los expertos lo denominan el triángulo sector productivo, universidad y Estado. El Estado como una especie de regulador, la universidad como un actor fundamental y el sector productivo como el aportante del capital, ¿ya? Eso está perfectamente radiografiado, digamos, en los procesos de innovación en el campo económico de la educación superior. Don Mario, y tenemos la mano levantada de doña Flor. ¿De quién? De la compañera Flor Arteaga. Sí, a ver, Flor. Don Mario, no sé si la estoy sacando del estadio, pero esto que usted está mencionando me hace pensar en todo este del movimiento decolonial y todo el asunto relacionado con el funcionamiento de las universidades, porque
Cuando vino el proyecto Tuning a Costa Rica con el rollo del modelo por evaluación por competencias y esto, ya digamos, en Europa el modelo de evaluación por competencias, si no me equivoco, ya estaba, digamos, ya había sido superado, incluso había sido cuestionado y todo lo demás, pero nosotros tenemos la tendencia como digamos, si vamos como un paso atrás en digamos, en cuestiones de innovación, no aprendemos como de los errores que van cometiendo los que van más adelante, sino que como que hacemos el mismo recorrido para cometer los mismos errores, en lugar de aprender y tratar como de prever a partir de la experiencia de los otros, poder tomar decisiones que nos permitan cometer, digamos, de alguna manera menos errores, ¿verdad? En la gestión. Entonces, ¿verdad? Lo que pienso es en este tema de lo colonial y lo decolonial. Y no sé si estoy muy perdida, me gustaría que si hiciera referencia al respecto. Yo creo que sería muy importante que empezara la universidad a pensar, ¿no? Los procesos de decolonización, digamos, ¿ya? Hoy día hay una amplia literatura sobre el tema, ¿ya? Están los trabajos de algunos autores, ¿no? No recuerdo en estos momentos cuáles, pero quizás uno de los más importantes que he leído bastante es lo que plantea Boaventura de Sousa dos Santos, con todos sus textos y su gran planteamiento sobre la epistemología del sur, ¿no? Que va en la vía decolonial, ¿no? Walter Miñolo también, por ejemplo, ha venido trabajando este problema. Y sí creo que en la medida en que América Latina pudiera conformar, la educación superior en América Latina pudiera conformar un bloque amplio de universidades que empezaran como a redefinir sus propios destinos ajenos, digamos, a las influencias europeas y americanas, podría perfectamente, digamos, reconceptualizarse el sentido de la universidad latinoamericana, ¿ya? Yo tengo un texto que de pronto se lo voy a mostrar. Ese texto lo produje en un libro que publicó un colega británico sobre las competencias. No sé si han leído a Ronald Barnett. ¿Han leído a Ronald Barnett? ¿Algunos de ustedes no? Él tiene un texto muy interesante que está traducido al español que llama Los límites de la competencia. Y en ese texto, Los límites de la competencia, él hace una crítica muy interesante, digamos, a la manera como se ha venido trabajando el tema de las competencias en educación superior. Pero al texto al cual me estoy refiriendo es al problema de la universidad en América Latina. Voy a buscar el texto y se los coloco en alguna de las sesiones como texto complementario para que lo examinen. Y allí hago algunas propuestas de lo que podría ser la universidad latinoamericana, ¿ya? Y se los dejo ojalá podamos hacer como un gran panel, digamos, hacia el final sobre estos aspectos. Miren ustedes los niveles de decisión curricular, ¿no? En Corea, por ejemplo, hay como 3 niveles de decisión: el nacional, el estatal y el institucional. Quizás el que más llama la atención es el de New Zealand, ¿no? El de Nueva Zelanda, ¿ya? Donde el nivel de decisión sobre la innovación curricular la define la comunidad, ¿ya? En los países nórdicos hay una relación entre la comunidad y el Estado. Es un trabajo muy dialógico, ¿eh? En tanto que en Corea es mucho más centralizado. En Colombia, si quisiéramos colocar aquí a Colombia, pues tendríamos básicamente el nivel nacional, el estatal y el municipal, ¿no? No sé en Costa Rica qué colocarían ustedes, los niveles de decisión sobre la innovación, ¿eh? A pesar de que la universidad, estoy hablando de la innovación en general, porque en la universidad pues hay una cierta autonomía, una relativa autonomía para generar pues esos procesos. Finalmente, ya para ir terminando, tenemos pues todos los aspectos que tienen que ver con
con la innovación curricular, o sea, los niveles como de decisión, los grandes problemas que se generan, ¿no? Que puede haber tensiones entre los principios y los problemas, ¿no? Y eso puede conducir a que alrededor de una innovación curricular haya consenso o conflicto, y que esa relación entre consenso y conflicto afecte las prácticas curriculares, las prácticas pedagógicas, las prácticas evaluativas o la relación con el entorno. Esta pues ya lo pueden leer ustedes. Aquí tenemos algunas innovaciones tecnológicas en el currículo. Esto lo vamos a ampliar en la sesión 8 y en la sesión 9, e inclusive creo que en la 10, ¿no? Todas las innovaciones tecnológicas que han venido funcionando y que han colocado, digamos, a las instituciones educativas frente a un nuevo quehacer pedagógico, ¿no? Todo eso bajo la inscripción del e-learning, que como las mismas innovaciones tecnológicas al servicio del currículo de la Web 2, pues, inclusive ya se está hablando de la Web 3 y la Web 4. Y quisiera mostrarles este que me parece muy interesante ya para terminar, ¿no? Que lo hace una profesora que trabaja en el Medio Oriente y plantea, digamos, esas transformaciones, ¿no? Que me pareció hasta muy novedoso. Educación 1.0 hasta educación 5.0, ¿no? La educación 1.0 era consumo de información, exámenes, autoritario, era la clásica, la tradicional, ¿no? Y la 5.0 es personalizada y flexible, pensamiento crítico, resolución de problemas, interpretación de datos, participación en aprendizaje basado en problemas, tecnología. Creo que miren ustedes si ha habido un viaje, independientemente de si estamos de acuerdo en que se llame educación 1.0 a 5.0. No sé si ustedes conocían esa clasificación. ¿La conocían? No. Allí les dejo el blog para que lo examinen, que me parece muy interesante porque tiene además otros aspectos que vale la pena mirar porque son de gran interés, ¿no? Y aquí tenemos pues estas, ¿no? Esto que tiene que ver con, esto sí lo vamos a ver más adelante, ¿no? La penetración medial de la educación a través de todo ese lenguaje, miren, e-learning, distant learning, computer-based learning, web-based learning, collaborative learning, virtual learning, mixed learning, blended learning, mediated learning, digital education, cyber education, online education, distance education. Es impresionante realmente. Pero el texto lo pueden encontrar, ahí está la referencia bibliográfica, es tomado de ese texto que me pareció bien importante. Y la reflexión final es esta, ¿no? A medida que se reflexiona más profundamente sobre el proceso de innovación y sus características, se va descubriendo, colegas, que la innovación curricular no es algo fácil, no es algo instantáneo, que no puede ocurrir al azar o por decreto, y que si así ocurre, sus resultados, en lugar de constituir una mejora, producen reacciones de rechazo que perjudican más que favorecer el logro de los objetivos propuestos. De allí la necesidad de continuar profundizando en la investigación del conjunto de aspectos y dimensiones que coinciden en la innovación curricular como innovación social. Ese es mi punto de vista. O sea, la innovación curricular debiera ser parte de una innovación social o afectar en cierta manera la innovación social. Bien, preguntas, últimos comentarios, que ya estamos al final. ¿No hay comentarios? Sí, tenemos varios comentarios en el chat. Sí, Don Jerry Murillo dice, es complementario pensar en la actual propuesta de marco de cualificación de carreras de educación y desde dónde se construyen y piensan estos procesos y la lectura de la propuesta crítica y decolonial. Del marco Doña de Flor. calificación europeo, ¿no? Del marco de calificación europeo, sí, por supuesto, que pues es el que ha llegado acá, ¿no? No sé a cuál se refiere don Jerry Murillo. Es una versión de ellos, don Mario, pero en Costa Rica lo que se ha tratado de hacer es una versión adaptada, pero sigue persiguiendo todos esos elementos de homogeneizar, estandarizar
con la particularidad de que siguen siendo vinculantes para un sector, pero no para todos. Y entonces se entra en el dilema de quiénes de verdad entonces están procurando la mejora o cuál calidad de verdad se busca alcanzar, ¿verdad? Claro. Ujú. Bien, va a quedar otro Luego comentario. tenemos doña Flora Arteaga y Magali Gutiérrez, que no conocían esto de la educación 1.0 y 5.0, y doña Hazel Murillo dice que sí la conocía, pero está muy interesante la propuesta de la profesora. Y finalmente, don Jerry Murillo también aporta en el chat que en abordaje complementario lo que me parece cercano son los marcos de competencia digital que plantean niveles complementarios de apropiación. Sí. Bien, eso de las competencias digitales las vamos a trabajar también en el tema sobre las competencias, porque hay un tema sobre las competencias que me parece, o sea, a mí me parece, ya para concluir, digamos, cada uno de estos temas muy excitantes realmente. ¿Ya? Abre las puertas a una gran cantidad de reflexiones, nos tensiona el pensamiento, de pronto nos obliga a reconsiderar puntos de vista, a hacer búsquedas bibliográficas. Y yo creo que la riqueza de este tipo de eventos es esa, la posibilidad de pensar nuevos elementos a partir de los aportes, así sean mínimos, pero que de una u otra manera nos mantienen activos en el campo intelectual de la educación superior, que yo creo que es básico, digamos, para nosotros como actores académicos que somos y como miembros del campo académico, recuerden. ¿Ya? O sea, somos miembros del campo académico, pero participamos del campo curricular. No somos estrictamente actores del campo curricular, ¿no? Por ejemplo, la universidad es INDE, docencia, investigación, extensión o proyección social o vinculación, como ustedes la denominen. La docencia tiene mucho que ver con el campo curricular, pero ¿quién la realiza? Actores del campo académico. La investigación la realizan actores del campo académico. Esos actores del campo académico eventualmente viajan al campo administrativo, generando problemas porque como son del campo académico nunca han tenido una vida administrativa. Entonces, por eso, por ejemplo, suceden problemas como que alguien que va a administrar un currículo que de un momento a otro le toca en suerte, ¿no? Actor del campo académico que en suerte le toca, digamos, trabajar como director de un comité de currículo o como administrador de un programa académico, de un plan de estudios, pues él no tiene las competencias definidas y específicas porque él es un actor del campo académico, o hace docencia o hace investigación, y a veces hace proyección social, pero nunca ha participado de la vida administrativa. Bueno, entonces no sé, Raquel, si vamos cerrando. No hay manos levantadas ni ¿Hay más otro comentario intervenciones por en ahí? el chat. Si alguien Sí. quiere hacer algún comentario o aporte o compartir alguna experiencia con respecto a lo que nos expuso don Mario. Creo que estamos listos. Estamos. Bueno. El silencio es una de las mejores respuestas, ¿no? Sí, entonces creo... Este no es silencio administrativo, ¿no? Este es silencio académico. Es un silencio positivo. A ver, Sí, Marcela. sí, yo creo entonces, Mario, que podríamos, si usted tiene a bien, podemos ya terminar la sesión de hoy Perfecto. Sí. y nos veríamos entonces la próxima semana. No sé si usted les comentó sobre lo del foro, la extensión del tiempo para intervenir en el foro. Sí, 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 sí. perfecto. Ok, Yo les comenté la ampliación del tiempo y les comenté que las sesiones asincrónicas van a ser jueves y viernes ajá, ya están en de la esta plataforma. semana, sí. Sí, perfecto. Entonces Ojalá estaríamos pues haya listos. una amplia participación en esa sesión asincrónica, ¿no? Claro, el espacio siempre es una invitación abierta para todos. De Ok, verdad que sí. No es grupal, sino que pueden unirse individualmente y conversar con don Mario sobre el tema
en el que se vaya a desarrollar la sesión. Damos entonces por finalizado este espacio. Muchísimas gracias y como les reitero, vamos a vernos entonces la próxima semana ya con otro tema. Muchísimas gracias por su tiempo y compromiso. Okay. Buenas noches. Buenas noches. Sí. Buenas noches, Descansen. muchas gracias. Gracias.